Hola, en este video vamos a hablar sobre las estructuras de control repetitivas. Si nosotros queremos leer un número y ver si es par, pero queremos asegurarnos de que el número que se lea va a ser par, lo que podemos hacer es pedirle al usuario que constantemente ingrese números hasta que este número sea par. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una estructura repetitiva. O sea, leo el número, si es par, lo imprimo, por ejemplo, y si no es par, lo vuelvo a leer. Y así constantemente hasta que el número que me ingrese sea par. Vamos a ver con algunas estructuras cómo podemos hacer para hacer este tipo de repeticiones. La primera estructura que vamos a estudiar es la estructura while. La estructura while se escribe muy similar a un if. Se escribe while y luego se indica cuál es la condición, o sea, cuál es la condición ante la cual se va a repetir constantemente hasta que se deje de cumplir, y dentro se pone el código. Al igual que pasaba con el if, podemos usar llaves o no dependiendo de si es más de una línea o no. Si es una sola línea, podemos no usar llaves. Si el while contiene dentro de su cuerpo más de una línea, entonces debemos usar llaves. El ejemplo que comentaba anteriormente, esto de leer números hasta que el número sea par. Supongamos que nosotros queremos hacer esto, entonces primero le pedimos al usuario de que ingrese un número, lo leemos en pantalla, y mientras ese número sea impar, o sea, el número en módulo 2 sea distinto de 0, vamos a imprimir, no, ese número no es par, así que ingrese otro. Vamos a leerlo desde el escáner y así constantemente ese while va a repetirse hasta que el número leído sea par. Finalmente se imprimirá el número es y el número que sería el número par que logramos finalmente gracias a esta repetitiva. Otra estructura que vamos a usar es la estructura do while. Es muy parecida a la estructura que vimos recién, a la estructura while, solo que la pregunta la hace al final. Entonces, a diferencia de la otra, esta estructura sí o sí va a ingresar al menos una vez en el cuerpo. O sea, va a ejecutar el código al menos una vez, ya que no pregunta al principio si se cumple la condición para ejecutarse. Entonces, la forma de escribirlo es bastante simple. También pasa lo mismo que con el if. Puede ser de que tengan llaves o no, dependiendo de si es una línea o varias dentro del cuerpo. Ponemos do, ingresamos el código dentro de llaves o abajo en la línea siguiente. Y finalmente ponemos while y cuál es la condición por la cual se va a iterar. Ahora lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Podemos recondicionar un poco nuestro ejemplo sobre si el número es par usando do while. Entonces, decimos do, ingresa un número par, leemos el número y si el número que acabamos de leer no es par, entonces volvemos a repetir. La ventaja de esto es que no tenemos que leer dos veces, o sea, no tenemos que dos veces llamar al escáner para leer, sino que lo podemos hacer una sola vez, a diferencia de como teníamos en el ejemplo original, que primero leíamos, luego comparábamos y después volvíamos a leer. Aquí directamente ponemos número igual a scanner.nextInt y en caso de que ese número no sea par, se volverá a repetir. Otra estructura que podemos usar es la estructura for. La estructura for se usa cuando nosotros conocemos la cantidad de iteraciones que el programa va a realizar. Entonces se realiza de la siguiente manera, como se ve en pantalla. Primero declaramos una variable, que en este caso le llamé i, le igualamos a, en el caso del primer for, al inicio, o sea, desde dónde va a iterar esta variable i. Iteramos hasta el final, entonces ponemos cuál es la condición en el medio, i menor a fin. Y luego decimos de a cuánto se va a incrementar la variable. En este caso le estoy poniendo que se incremente de a 1. En el segundo ejemplo, en cambio, voy desde el final hasta el principio. Entonces digo i igual a final, i mayor o igual a inicio, y menos menos para que se vaya decrementando. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. En este ejemplo se nos pide ingresar 5 números y sumarlos. Entonces, declaro, primero que nada, número y suma como dos variables enteras, y a suma le inicializo como 0 para que no me use valores basura. Declaro un escáner para poder leer los números, y declaro un for que arranque de 0, vaya hasta 5 no incluido, y que se vaya incrementando de a 1. Entonces constantemente le voy pidiendo al usuario que ingrese los números, los voy leyendo y los voy sumando. Finalmente lo que imprimo es la suma con un sistema print que dice la suma es suma.
Pensemos cuándo usar cada estructura repetitiva. Do while y while lo vamos a usar cuando no conozco la cantidad de iteraciones. O sea, cuando yo no sé en qué momento vamos a cortar. Por ejemplo, lo que veíamos hoy, cuando me ingreso un número par. Pero yo no sé cuándo me voy a ingresar un número par. Si voy a ingresar 5 números, 7, 8, 10. Entonces vamos a leer constantemente hasta que nos ingrese un número par. La estructura for, en cambio, la usamos cuando conocemos la cantidad de iteraciones. Por ejemplo, cuando sabemos de que va a leer n números, 5, 10, 15, pero sabemos exactamente cuándo. Esa es la diferencia clave para saber cuándo usar do while y while o cuándo usar for. Luego, para separar entre do while y while, algo muy útil es saber si nosotros queremos sí o sí ejecutar la primera iteración. En ese caso usamos do while, en caso contrario usamos while. Y esto es todo por el video de estructuras de control. Estas estructuras son bastante útiles y se usan constantemente a la hora de programar, pero también nos sirven no solo para seleccionar, por ejemplo, si hay yerba o no hay yerba, sino para repetir. Entonces también vamos a estar ahorrando un montón de código y nos va a servir para usar otras buenas prácticas que va a mejorar nuestras habilidades de programación. Entonces eso es todo por este video. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden realizar por privado sin ningún problema y estamos a disposición por cualquier cosa. Muchas gracias por ver.